Por eso quiero agradecer al doctor Mario Dávalos Fuentes. Él es otorrinolaringólogo en alta especialidad en cabeza y cuello para platicar de este tema aquí en Código Salud. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ya veíamos cuáles son las alergias más comunes. Pero cuando hablamos de alergias estacionales, nos referimos específicamente a aquellas que se comienzan a manifestar en las personas cuando llega determinada temporada del año. Por ejemplo, la alergia en primavera. No sé si hay alergia al verano y hay muchas alergias en invierno cuando baja la temperatura. ¿Cuáles son las más comunes y por qué? Es curiosa la pregunta. En realidad, sí hay alergias al verano, hay alergias a la primavera, al otoño, al invierno. ¿De verdad? ¿Por cada estación del año tenemos una alergia diferente? Va a depender totalmente de dónde estemos viviendo. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el hecho de que tengamos una alergia durante un periodo específico del año? A que durante ese periodo vamos a tener algo en especial que cambia en el medio ambiente que nos produzca la alergia. En México es bastante común que tengamos este tipo de problemas, tanto en primavera como en invierno, y en verano y en otoño vemos poco esto, por lo menos hablando de la Ciudad de México. Actualmente, probablemente lo que vemos más es un tipo de rinitis que se llama perenne y está más asociado a la contaminación que tenemos en el ambiente, que desafortunadamente se ha visto mucho más en aumento en los últimos meses. Sí, en las últimas semanas incluso, doctor, se ha disparado de manera preocupante. Yo me imagino que ustedes a los servicios de urgencia, incluso las consultas, se han elevado por esta circunstancia. Así es. Es muy común ver, como decíamos, en algunos meses, aumento de la polinización por árboles, por pastos, algunos tipos de flores. Por ejemplo, ahora acaba de pasar la temporada de jacarandas y algunas personas tienen muy marcadas las alergias hacia algunos de estos componentes. Cada región del país, cada región del mundo va a tener diferentes tipos de flora y fauna y va a haber diferente tipo de alergenos, que son los pedacitos de las cosas que nos producen la alergia en el ambiente. Entonces, justo en estas épocas, lo más evidente es el periodo de polinización, que viene de la mano con la primavera, y que nos viene a traer datos de alergia en pacientes que durante todo el año parecen estar bastante controlados y ya saben que vienen sus meses álgidos cerca de marzo, abril y empiezan a estornudar, a tener escurrimiento de la nariz, muchísima congestión y bueno, pues esto nos genera muchas alteraciones en la calidad de vida y en algunas ocasiones es tan severo como para dar afectación en el trabajo. Y en estos momentos, doctor, para ser un poco más específicos, en la temporada que nos encontramos en estos momentos en el país, junio, estamos a mediados prácticamente de junio, ¿qué tipo de alergias son las que se manifiestan de manera general? Porque entendemos perfectamente que no es lo mismo vivir en la capital del país que vivir en Guanajuato, en zonas abiertas o en lugares donde prácticamente el cemento es lo que más abunda. Pero en general, ¿cuáles son las alergias más comunes en estos momentos? En estos momentos, polinización tanto del pasto, que tiene 2 temporadas, como de algunos de los árboles que se encuentran en la ciudad, como el trueno. Es lo más común. Ahorita sí. ¿Y cómo se manifiesta? Nariz tapada, ojos llorosos, escurrimiento nasal, muchos estornudos, y esos estornudos en vez de venir aislados son los típicos estornudos que llegan, le decimos en salva, son muchos seguidos uno tras otro, achú, 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 achú. Más seguiditos. Sí. Ahora, es muy común que las alergias estacionales o cualquier tipo de alergia, para hablarlo de manera general, se confunda con una enfermedad gripal, porque los síntomas son parecidos. ¿Ocurre lo mismo con las alergias estacionales? Sí, la gran diferencia es que la mayoría de las enfermedades infecciosas son dadas por virus y antes de que tengamos la manifestación en la nariz del escurrimiento y la nariz tapada, casi siempre vienen acompañadas por algunos días u horas de haber tenido malestar general, el típico dolor de huesos o de músculos y cansancio. En cambio, las alergias estacionales empiezan primero por la parte alérgica, es decir, uno está viviendo su vida normal, empieza a presentarse el alergeno que desencadena la enfermedad y lo primero que vamos a tener son las manifestaciones en vía aérea alta, que son los estornudos, la nariz tapada. Si el paciente ya tiene una predisposición o es asmático, con mayor facilidad también puede presentar alteración en la vía aérea inferior con sibilancias, dificultad para respirar, y esto va a depender también de la cantidad de la exposición. La sibilancia es como una especie de chiflido, ¿no? Cuando la persona está como chiflando muy constante, a esto se le llama sibilancia. Se le llama sibilancia al ruido que dan los bronquios en el momento que nosotros respiramos entra normal. Ya. Y en el momento que quiere salir
cómo los bronquios se hacen más pequeños, producen un ruido similar a un silbido. A un silbidito, un chiflidito que le decimos nosotros de manera regular. Exactamente. Entonces, ¿esta es una manifestación propia de una persona con alergia, entonces? Esta es una manifestación propia de alguien que tiene un broncoespasmo, es decir, que los bronquios se están cerrando. Algunas de estas personas tienen alergia, algunas no. Algunas no. Pero aquellos que tienen ya de por sí broncoespasmo, los pacientes asmáticos, en el momento que tienen un alergeno causándoles una reacción alérgica, también se va a desencadenar con mayor pues fuerza este tipo de reacciones y es en el momento que se descompensan y tienen más síntomas. Mencionaste un dato muy interesante, que existe un factor genético. Las personas que padecen este tipo de alergias es porque hay un factor genético de por medio como presunta base u origen de la aparición de la alergia en la persona. ¿Qué te parece si antes de entrar a detalle en esta parte, doctor, vemos precisamente una nota informativa al respecto de las alergias estacionales y regresamos a comentarlo aquí en Código Salud? Las alergias estacionales son más comunes de lo que pensamos. Son aquellas que solo resentimos durante cierta temporada del año. La mayoría de estas se presentan en primavera. En esta temporada, por ejemplo, principalmente se presentan por polen o árboles como el roble, arce, abedul, enebro, olivo y olmo. En verano, por hierbas y malezas. En otoño, por las ambrosías, que son hierbas o arbustos poco altos. Pero no es lo único. En Puebla, el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud advirtió que la presencia de ceniza volcánica en el medio ambiente podría provocar ciertas alergias menores en la piel y el daño en el sistema respiratorio y ocular. Por otro lado, en Tijuana, la Secretaría de Salud emitió recomendaciones para evitar alergias por ácaros, pequeños insectos que se hospedan en varios lugares de una casa, ya que los habitantes pueden presentar síntomas de asma y erupciones en la piel. La severidad de la reacción dependerá del tiempo de la exposición. Como puedes ver, además de la temporada, importa bastante la zona geográfica en donde te encuentres. Entre las alergias más comunes en nuestro país se encuentran rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergia a los alimentos, alergia a medicamentos y agentes biológicos y anafilaxia. Las alergias estacionales. Muy bien, ¿cuál es el factor genético? ¿En qué momento o se puede detectar, por ejemplo, hay algún estudio que nos pueda indicar si somos propensos genéticamente a padecer una alergia? Ok. Durante el desarrollo, esta sí es una parte un poquito más molecular, todas nuestras células de defensa tienen que conocer qué es propio y qué es ajeno. De tal manera que todas las cosas que son propias, nuestras mismas células no deben de desencadenar nunca una reacción alérgica, sino tendríamos un problema autoinmune, que son enfermedades completamente diferentes. En el momento que una célula de defensa más bien encuentra a un factor externo, que es el alergeno, y determina que no debería de estar en este lugar, debería de hacer una reacción alérgica pequeña. Cuando estas reacciones alérgicas son más grandes de lo normal y se desencadena una salida de sustancias como histamina, leucotrienos, entre otras muchas, vamos a tener el cambio que nos va a dar todos estos síntomas. Esto se va dando en las primeras infancias y es por eso que en muchas ocasiones vemos que los pediatras piden que a los pequeñitos no se les vaya a dar algunos alimentos, principalmente nueces, huevo, pescado durante los primeros años, para evitar que el contacto temprano con estos alergenos vaya a desencadenar una reacción alérgica. No existe como tal una prueba que nos diga si vamos a ser alérgicos en algún momento, pero una vez que desarrollamos una alergia y no sabemos cuál es la causa, lo que sí podemos hacer son pruebas para buscar cuál es esa causa. ¿Y cómo son estas pruebas? Porque entiendo que son muy específicas para encontrar a detalle y saber con exactitud a qué somos alérgicos. Exactamente. Pues tenemos pruebas que se pueden realizar en sangre y tenemos pruebas que se pueden realizar aprovechando la piel, y en algunas cosas muy específicas también podemos tener pruebas en la vía aérea, es decir, poniendo el alergeno en la nariz. Ajá. La más común de todas es por accesibilidad y costos, las pruebas que se realizan en piel. En piel se toma generalmente el brazo para los adultos y a veces la espalda en los niños. Se colocan gotitas de alergenos, es decir, tal cual de pedacitos de lo que nosotros sospechamos que puedan ser los causantes. Y si hay alguna reacción, damos un pinchazo pequeñito. Ajá. Y si hay alguna reacción, es decir, si produce una roncha grande, les indica a ustedes a qué alergeno corresponde. Exactamente. En algunas ocasiones, como por ejemplo los árboles son tantos, que se utilizan mezclas en una sola gota, y una vez que vemos que algo de la mezcla dio positividad, ahora sí vamos
a realizar pruebas un poquito más específicas. En sangre, estos se hacen de manera específica y el problema limitante es que cada una de estas pruebas es para un solo alergeno y eso aumenta los costos. Ya, estamos hablando de las alergias estacionales, las alergias de manera general, pero las estacionales, ya el doctor nos decía cuáles son las más comunes en estos momentos que estamos viviendo, sobre todo en las grandes ciudades, incluso en las zonas abiertas donde hay demasiada vegetación, porque mucha gente manifiesta alergias a los árboles, a los pastos, ya nos comentaba. ¿Se puede padecer diferentes alergias al mismo tiempo? Sí, claro. Sí. De hecho, las personas que tienen alergia generalmente no suelen ser hacia una sola cosa. Son varios. Sí. Otras de las más comunes, que no son estacionales, son por ejemplo a los ácaros, a los pelos de perro, pelos de gato y al polvo en general. ¿Una persona que manifiesta una alergia estacional también puede tener una alergia por factores externos? Claro que sí. Y esos son los pacientes que generalmente tienen molestias leves durante el año, pero hay puntos en los cuales estas molestias se hacen más fuertes. Doctor, nos están preguntando aquí en las redes sociales, Huicho alias Chiliwili, si tengo perros y pájaros y pollos, ¿hay algún problema de salud de mi hijo de 5 años que es un apasionado de las mascotas y también convive con los cochinos de su tía? ¿Cómo lo puedo prevenir de alguna alergia o enfermedad? Gracias. Ok, es curioso. Se acaba de tomar en 2014 las guías que se llaman ARIA, que son internacionales, para adaptarlas a México, y justamente se recomienda que si un niño ya pasó los 2 años y no tiene datos de alergia, no necesita tener ningún tipo de restricción para tener contacto con ningún animal. Más que sus vacunas. Bueno, claro. Las vacunas de manera Eso es regular. cosa aparte. Eso es cosa aparte, pero sí, Sí. tenerlas, porque luego no vayan a confundir que porque no demostró una alergia, ni vacunados tienen que estar. Se No, tienen las que vacunar. vacunas nos están previniendo Están contra aparte, enfermedades. digo, la situación es, el comentario es aparte, pero sí deben de tener sus vacunas. Claro que sí. Muy bien, entonces ya una vez reflejado todo esto en los primeros años de vida, pues bueno, es un paciente que muy probablemente de adulto no desarrolle una alergia. Pero ahí va la siguiente pregunta, doctor. Si no manifestamos este tipo de síntomas en edades tempranas, más adelante, ¿podemos o no podemos manifestar una alergia? Sí, es más raro. La mayoría de las personas que van a presentar alergias las presentan en la edad temprana. Sin embargo, muchos de los que vivieron una niñez sin ninguna alergia pueden presentar al llegar a la edad adulta alguna de ellas. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? La teoría más aceptada es la exposición justamente de manera repetida a los agentes que van dando las alergias. Esto es un poquito como las alergias a los medicamentos. La primera vez que le ponen un medicamento a alguien es difícil que vaya a presentar una alergia porque nunca las células de defensa habían conocido esto. Sin embargo, en la primera ocasión adoptan como ajeno el epítope, que es la parte del alergeno que conocen, y en la segunda aplicación del medicamento, ahora sí van a determinar que es adecuado montar una reacción exagerada, que es una reacción alérgica. De algo similar es lo que pasa con alguien que durante la vida en la infancia y adolescencia no presenta nada y después de los 20 años empieza a presentar sintomatología. Ya, estos síntomas, doctor, son bien interesantes porque si bien ya nos comentas que en el caso de las alergias estacionales, la mayor porcentaje son las alergias que se manifiestan como si fueran gripas, Claro. ¿no? También ocurre a nivel de la piel. Las Sí. alérgicas también pueden tener manifestaciones tópicas. ¿Qué tipo de manifestaciones son y qué tan comunes son? Ok. Obviamente, cuando hablamos de la vía respiratoria, la mayoría de los alérgenos van a entrar por ella. Sin embargo, también podemos tener alérgenos tópicos, como el hecho de que vaya alguien que es alérgico al pelo de perro y acaricie un perro. Y por sí mismas, las alergias que se presentan en pacientes que les decimos atópicos, es decir, que no solamente presentan un sitio de choque en el cual se ven reflejadas las alergias, sino varios. Los más comunes son vía aérea superior, es decir, nariz y garganta, vía aérea inferior, pulmones, piel y también tracto alimentario. Un paciente puede tener de repente consumo de algo a lo que es alérgico y lo que vamos a ver es que en la piel va a presentar ronchas o cambios de color o zonas que descaman. Y en este aspecto es interesante también tomar en cuenta mucho la alimentación, porque también hay productos, hay frutas, hay legumbres típicas de las regiones o típicas por temporada. Y esto también puede causar una alergia si la persona es susceptible. Sí, ocasionalmente. ¿Qué tipo de alimentación también puede generar alergia? Ahí depende totalmente de cada persona. Como lo mencionaba hace un ratito,
De las cosas que más frecuentemente van a dar problemas en niños van a ser huevo, pescado, frutos rojos, pero en adultos vemos cosas un poquito diferentes como son los mariscos y todos los alimentos que tienen alto contenido de yodo. Estos no son estacionales. Hay algunas regiones donde existen flora que sí es estacional y que puede llegar a dar problemas. Sin embargo, acá en la ciudad por lo menos no tenemos nada que sea muy típicamente productor de alergias. ¿Y dónde encuentras más personas con alergias, doctor? ¿En las ciudades o en lugares abiertos, el campo? En las ciudades. En las ciudades. ¿Hay algún factor importante que determine por qué? De nuevo vamos a teorías porque la exposición muy temprana a algunos de los antígenos se considera que es inadecuada porque puede producir alergias. Sin embargo, si no se expone el paciente a los mismos, es más probable que a la larga vaya a desarrollar algún tipo de alergia. Y aparte la contaminación de la que ya nos comentabas, que es Claro. específico y característico de muchas ciudades. En el caso de la contaminación, más que producir una alergia, lo que produce es una irritación crónica que hace que toda la manifestación en las vías aéreas sea mucho más exacerbada. Ajá. Y bueno, ¿cómo es el tratamiento? Nos están preguntando, ya cuando la persona es diagnosticada con una alergia, me imagino que el tratamiento depende de a qué es alérgico y el tiempo que lleva manifestando la alergia. Claro que sí. Básicamente es importante dividir las alergias por dos cosas, qué tan frecuente nos dan y qué tan fuerte nos dan. Si esto está ocurriendo más de 4 días a la semana o más de 4 semanas al año, consideramos que es una cosa que ya es permanente, persistente le llamamos, mientras que si es menos, le decimos intermitente. En cuanto a si nos dificulta nuestras actividades diarias, ir a trabajar, nuestro rendimiento académico no nos deja dormir, le llamamos que es moderada severa. De lo contrario, si son síntomas que no producen este tipo de problemas, le llamamos leve. En el caso de las leves, que son intermitentes, como son pocos días de la semana o pocas veces en el año y son síntomas pequeñitos, generalmente preferimos utilizar tabletitas, antihistamínicos, que puedan controlar los síntomas Y lo durante un controla muy periodo bien. pequeñito. No se vuelven a presentar, digamos, los síntomas hasta que a lo mejor vuelva la persona a estar en contacto con el alergeno. Así es, y si esto nos está pasando 2 o 3 veces al año, unas tabletas son suficientes. Son suficientes. El problema es cuando la enfermedad es persistente o ya empieza a dar mayor problema. Y cuando ya se llega a esos extremos, ¿qué se hace? Tenemos dos opciones, tratamiento médico o tratamiento con inmunoterapia. La inmunoterapia tal cual es el uso de vacunas, no son las vacunas del cuadro básico. ¿Son Esas otras son las buenas. específicas? Sí, exactamente. Tomamos parte de lo que está causando la reacción. Pongamos de ejemplo, no sé, polen. Vamos a tomar el polen de uno de los pastos que hay en la ciudad y vamos a diluirlo muchísimo y vamos a darlo ya sea como inyecciones subcutáneas o como gotitas sublinguales y poco a poco con el paso de las semanas vamos a ir aumentando la dosis hasta que el paciente lo tolere y ya no produzca una reacción. Y esto suele tomar tiempo, el problema de este es no se presenta una mejoría inmediata y también afortunadamente el tratamiento es una respuesta a largo plazo pero no es para siempre. Por otro lado, la manera fácil es el uso de generalmente corticoides inhalados, ya sea en la nariz o como aspiradores para el asma, que nos permitan tener desinflamada la vía aérea y no presentemos la sintomatología. Una última pregunta, doctor. Nos Claro. pregunta Gaby Le, ¿qué tan cierto es que hay alergia por estrés? No. No. No existe una alergia al estrés, tal cual. Para que podamos tener una alergia necesita existir una molécula a la cual tengamos alergia. Entonces el estrés no es precisamente No una es molécula. precisamente una molécula. Muy bien. No puedo. Otras cosas como los aires acondicionados o algunas otras como la persona que sale al sol y empieza a estornudar y le escurre la nariz, eso también es un tipo de rinitis, le llamamos rinitis vasomotora, no es que el paciente finja, simplemente lo que está desencadenando esto es una reacción que no tiene que ver con células de defensa, por lo tanto no es una alergia, pero es una rinitis. Muy bien, pues doctor Mario Dávalos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. ¿Tienes alguna cuenta de correo electrónico o redes sociales para que la gente te siga? Sí, mi cuenta de correo electrónico es dr.mariodavalos en gmail.com y dr.mariodavalos en Instagram. En Instagram, para que te pueda seguir la gente y hacer contacto directamente contigo. Claro Doctor, que sí. gracias por haber estado en Código Salud este gracias. viernes y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente para ti y Importante, para todos. ya resolvimos algunas dudas que teníamos para conocer más a detalle las alergias estacionales en nuestro país.